Esta semana se ha cumplido el aniversario de los atentados del 11 de marzo del año 2004 y precisamente esta semana hemos conocido tras una conferencia del Club Siglo XXI la aparición de este libro que don Federico Jiménez Los Santos dijo que si España fuera un país digno lo habría editado Planeta. Hoy tenemos aquí a su autor, don Ignacio López Bru. Vamos a hablar del libro, pero por esa introducción, ¿qué le pareció ese juicio de valor que hizo el señor Jiménez Los Santos? Buenos días. Bueno, es probable, sí, es probable que si no hubiera temas tabúes que no se pueden tocar, pues alguna editorial como Planeta lo hubiera publicado. También tengo que decir que yo no he intentado publicarlo con Planeta ni con nadie, sino con este editor que además es buen amigo y del cual estaba convencido de que se iba a volcar con el libro. Sepa, Las Cloacas es el nombre de la editorial y el título del libro es Las Cloacas del 11 de marzo. Un libro, el 11M. Sí. 11M, cierto. Sí. Un libro que viene, digamos, a recopilar una serie de hechos que usted ha recopilado intentando poner sus referencias a cada uno de ellos y sobre lo que les parece vamos a hablar un poco durante los próximos minutos. Hay, digamos, dos partes, yo creo, en las que podemos diferenciar el tema del 11M. Uno sería la parte de la investigación, criminales, juicio, instrucción, lagunas, y otra que merece también gran espacio del libro, que es la jornada electoral, si se quiere, y la información en la jornada electoral desde que se produce el 11 de marzo hasta las elecciones del día 14. Ambos temas son abundantemente tratados en su libro. No sé si se puede considerar algo paralelo o usted consideraría algo conjunto. Las dos cosas. Bueno, yo creo que se hace en unos planos siempre paralelos, ¿no? O sea, que continuamente cuando se habla de las dos cosas, porque todo ocurre al mismo tiempo, ¿no? Esos dos planos, el segundo que usted ha dicho, es el plano político, ¿no? Es la política. El 11M es un atentado político, pero seguramente es el atentado más político que ha habido en toda la historia, bueno, no quiero ser exagerado, pero desde luego de España y de Europa, ¿no? El hecho de que es un atentado político es que todavía hoy el hablar del 11M se mira como alguien que se le ocurra tratar sobre el 11M ya se le mira con una mirada sospechosa, ¿no? Este señor debe ser de poco de fiar, debe ser en fin, de la caverna o algo así, ¿no? Se puede decir que hay, digamos, tres actitudes que se vieron en los medios de comunicación, se vieron muy presentes, que serían, digamos, las actitudes extremas, si se quiere decir, a tres tabúes que podríamos poner. Uno era la más famosa, que era la de la conspiración, que era la que ponían los medios, de todo aquel que insinuara algo que se saliera del oficial era un conspiranoico y no había que escucharle porque por tanto era un intoxicador. Luego estaba también el otro extremo, los que actuaban, digamos, en base a un convencimiento, es decir, usted no me diga ninguna prueba porque yo estoy convencido de que se ha ido ETA, usted no me diga nada porque yo estoy convencido de que hay servicios secretos. Y el tercer peligro, el tercer extremo es nada vale, es decir, no sabemos nada, todo es mentira, solo sé que no sé nada. ¿Le parece que echemos la margen estos tres puntos y entremos un poco en materia? No sé si alguno tiene alguna opinión que hacer sobre estos tres extremos. Sí, es cierto. Todo en el fondo tiene mucho que ver con la politización de la que yo le he hablado, ¿no? Como previamente, o sea, hay politización porque fue un atentado en el cual los actores principales, desde el punto de vista de los que sufrieron o se beneficiaron, ya no sé yo de su autoría, no sé, porque por supuesto no sabemos, pongo por delante que no sabemos quién fue el autor, ¿no? Pero los partidos políticos tienen una parte fundamental. Entonces los partidos políticos son los que influyen en la opinión pública y la llevan por un sitio y por otro. Pero en realidad es un tema que va con ellos. Lo que pasa es que se han dedicado, eso sí, bien sea a atemorizar o a sembrar dudas a la opinión pública para que no puedan ver y tratar de entender esos atentados de una manera sin tabúes y sin prejuicios, ¿no? Al poder político le interesa los tabúes, el prejuicio y sobre todo que la gente tenga miedo, ¿no? Que es lo que se han dedicado a hacer. Vamos a recordar un poco cómo fue aquella mañana del 11 de marzo en el campo de la información. Al poco tiempo que se tenga noticia del atentado, las primeras ruedas de prensa para hacer valoraciones son las del señor Ibarretxe y las del señor Otegi. El señor Ibarretxe es el primero que atribuye el atentado a ETA bastante antes de que lo haga el ministro de Interior. No sé qué reflexión le provoca a usted ese orden de prelación. Bueno, esto, por la mañana todo el mundo dice que ETA es esto, por supuesto, Otegi, ¿no? Que además no sabía quién había sido, porque
eso se sabe porque, en fin, porque estuvo... Sí, que él mismo estaba como llamando, por favor, claro, que me confirmen que... Bueno, es que estaba controlado, estaba grabado por el CNI, y entonces aparecieron unas conversaciones en las cuales decía que si ha sido lo de los nuestros... No puedo volver a mi pueblo. ¿No? En fin, pero bueno, eso es... El fondo de todo es un poco intoxicador. Lo importante es que todo el mundo dice que ha sido ETA. ¿Y por qué? Pues porque es que es muy probable que esos atentados, fuera o no fuera ETA, se hicieron con el signo, con las señas de identidad de ETA. Y entonces, pues todo el mundo que tenía datos, y el señor Ibarretxe, después es curioso, en la comisión de investigación decía algo Olavarría del PNV, que decía que ellos fueron engañados al decir que era ETA porque era el Ministerio del Interior el que le había informado. Era mentira, ¿no? Ellos no. El Ministerio del Interior no informa a nadie hasta después de una famosa reunión que hubo a las 12 de la mañana, después de la reunión, a la 1. Entonces, entonces, como dijo Aznar, no, se presume que el señor Ibarretxe tiene unas fuerzas de seguridad y que tiene datos, mucho más de su gente, ¿no? Entonces, está claro, todo el mundo sabía que eso estaba hecho con señas de identidad, fuera o no fuera ETA, con las señas de identidad de ETA. Y por eso, pues desde luego, hasta las 2 de la tarde, más o menos, o las 2:30, ya definitivamente, cuando Aznar comparece, es un atentado de ETA. Lo que pasa es que ocurren cosas que eso es parte de mi libro, cosas muy raras dentro de la lucha antiterrorista, dentro de la política, dentro de cosas que es pues, el objeto para poder entender el 11M, que hace que un atentado que todo el mundo contaba y que sabía que se había hecho con las señas de identidad de ETA, pues a partir de ese momento se le empieza a dar la vuelta. Usted reproduce, hay que es un ejercicio además de recopilación bastante interesante, la nota que se desclasificó del CNI de las 3:51, es decir, después de la primera comparecencia de Ángel Acebes, cuando uno pensaría que lógico es que fuera antes, y de Aznar, donde dice que el convencimiento del CNI es que ha sido ETA, pero luego, curiosamente, si lees la nota, es en base a pues que tiene que ser ETA, porque no dice, no, porque hemos pinchado, no, porque lo más probable es que sea ETA, porque sí, un poco es la conclusión. Es una nota yo dedico bastantes capítulos a esa nota, es una nota muy... ahí se encierran muchos de los enigmas probablemente del 11M, se encierran en esa nota, que tiene mucho probablemente de información de cosas que podrían haber ocurrido y también mucho de intoxicación, ¿no? En ese momento dirigía el CNI el señor Dezcayar. Eso también recuerda, digamos, la contradicción de en qué momento y qué día habló el señor Dezcayar con el entonces diputado y portavoz del Grupo Socialista, don Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Cuándo al final se supone que se produjo? Dijo un momento que había sido el día 13, luego dijo el día 20. No, eso es una pequeña anécdota, que no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero es una pequeña anécdota en la cual, bueno, pues la comisión de investigación, como resulta que Rubalcaba dijo el día 19 que tenía información del CNI que había mentido el gobierno porque sabía que no era ETA, y resulta que dijo en la comisión de Dezcayar que el día 13 habló con Rubalcaba, y resulta que habló antes de las 3 y justo a las 3 apareció esa información de la SER en la que dice que el CNI da en el 99% piensa que es un atentado islamista, pues con una deducción lógica del Burgo le dijo, oiga, ¿no habrá sido usted el que le dijo eso, que mentía? Y entonces, bueno, pues Dezcayar después rectificó y dijo, no, es que no fue el día 13, fue el día 20. Pero vamos, es una pequeña anécdota, ¿no? Es por un poco el papel que jugó el director del CNI en la difusión de la información. Bueno, eso, yo creo, es que es muy extraño. El CNI es una cosa muy extraña, ¿no? Usted sabe que una de las cosas más llamativas fue que cuando y que se le criticó a Aznar por eso, pero yo lo comprendo perfectamente. Aznar, cuando son los atentados, en vez de convocar al gabinete de crisis, en el cual pues está estipulado quiénes forman el gabinete de crisis, en ese gabinete de crisis tendría que haber estado el Dezcayar, ¿no? Y no estuvo. Y entonces él no convoca un gabinete de crisis, que sí lo hizo en el Yakovlev, sí lo hizo en el Prestige, y convoca a quién, pues a sus personas más allegadas. ¿Por qué hace eso? Pues porque el 11M es una cosa muy extraña, y por supuesto el primero que vio y que intuyó que eso era extrañísimo fue el presidente Aznar, que vio ¿de quién me puedo yo fiar? Y por de pronto la primera decisión que toma es yo me fío de los míos, y entonces hace un gabinete con los suyos, la gente con la que él se fía totalmente, ¿no? Ahí se critica mucho que estaba el secretario de Información, ¿no? Que dicen, Timmermans, porque claro, estaba ahí... Pero es que Alfredo Timmermans pues era una persona, lo decían, sí, eso era para después crear una especie... Como es Timmermans el que llama a los corresponsales para que digan... Como hay uno de comunicación, pues se dice, es el Goebbels y es el tal para crear la intoxicación del gobierno de que sí ha sido ETA. No.
él está con los suyos. Intoxicaciones, las verdaderas, no vinieron desde luego por parte del gobierno. Por parte del gobierno fue el sujeto paciente de todas las intoxicaciones porque se la dieron por todos lados. Uno de los titulares de esta semana en relación a este libro, que ha provocado en cierto modo usted, fue lo de el papel de la cadena COPE en la tarde del mismo día, tarde-noche, del mismo día 11 de marzo, ¿no? Porque usted, es una pena porque ahí comenta una dirección de correo donde está la fonoteca, pero hemos comprobado que ya esa página web no está operativa. Bueno, es que no está todavía operativa. Va a estar, ¿eh? Va a estar. Pues, es que no nos ha dado tiempo, pero que sepan que por cierto, en un sitio hay una rata, en otra parte pero me imagino que cuando se ponga, aunque sea con un guión, se llama www.cloacas11m.com. Ha aparecido en un sitio 11-m, es 11m.com. Eso yo espero que para de aquí a 10 días esté disponible toda la fonoteca de la COPE y que la volquemos ahí. Me confieso que yo... O sea, lo cual quiere decir que qué impresionante esto, me gustaría que lo oyeran y se anticiparan a mí, en fin, la conferencia episcopal y dijera, pero ¿cómo es posible que tenga que venir un señor a publicar la fonoteca? Lo vamos a hacer nosotros ahora y además lo vamos a decir urbi et orbi, aprovechando que ahora, en fin, tenemos un nuevo papa que también habla urbi et orbi, pues ellos tienen la ocasión también de urbi et orbi publicar la fonoteca y que no tenga que ser pues un tercero, ¿no? Que la consiguió pues por casualidad y afortunadamente tengo que decir que ha sido muy útil porque yo no me lo esperaba. Yo tenía una sospecha por algunas cosas, porque en el grupo en el que yo estaba de investigación teníamos la fonoteca de la COPE hasta las 2:30 de la tarde, claro, del día 11. Y entonces hay un detalle que me sorprendió. Dijo, uy, qué cosa más extraña, qué intoxicación más increíble. Es una intoxicación que yo la hablo en este libro, se llama el kamikaze de la COPE, que es Alfonso Merlos dice, más o menos da a entender que todos los expertos en terrorismo internacional que se preguntan, aunque esto haya sido ETA, que por qué no hay, que si no han puesto varios kamikazes, o sea, ya y dando a entender los suicidas, ¿no? Con 8 horas de antelación a la cadena SER, que la cosa tiene mandanga, ¿no? Bueno, pues lo que es impresionante sobre todo, bueno, yo pude acceder a esto y cuando empecé a oírlo, primero me quedé impresionado porque, por supuesto, Jimeno Los Santos y hubo una cosa muy sonada también, la López Slichting tuvo una pelea por la tarde con Rubalcaba que fue tremenda, solo pues Jimeno Los Santos, Slichting y sus contertulios fueron los únicos pues que más o menos defendieron una postura, pues que digo yo, pues que ha sido ETA o el gobierno, pero en fin, o sea que están, pero la intoxicación islamista, cuando no se podía tener intoxicación islamista porque nadie tenía datos, en el día 11 nadie tiene datos que pueda apuntar, porque es decir, cuando sale lo de la cinta coránica, por supuesto, eso es una prueba, que a partir de ahí tú puedes más o menos pensarlo, pero es que es una cosa que se puso falsamente y que se encaminó para eso. Bueno, pues lo que es impresionante es que mucho antes, sobre todo con lo que es la mayor, todo el 11M, todas las pruebas falsas del 11M, toda la versión oficial del 11M se monta a partir sobre todo de la mochila de Vallecas, en la cual hay un teléfono del que se saca una tarjeta por la cual se le detiene a Hamad Zugam y después se dice que todos los que han hecho atentado, que son esos, en fin, magrebíes, yo no me gusta llamarle moritos en fin, por tener un poco de deferencia, para los magrebíes que murieron en Leganés, todos esos pues también tenían tarjetas que estaban compradas en lo mismo. O sea, que se monta todo un tinglao con las tarjetas para montar eso. Bueno, pues esa mochila de Vallecas es la prueba más falsa que existe. Yo he dedicado 80 páginas del libro a eso y ahí es donde entra la COPE. Bueno, pues que yo me encuentro que es impresionante que oficialmente, la versión oficial dice que eso lo descubrieron unos policías en la comisaría de Puente Vallecas después de abrir un bolsón grande donde había efectos de las víctimas del pozo, donde había bolsas y de todo. Entonces una de las bolsas la sacan y dentro se encuentran el artefacto explosivo y eso lo descubren entre la 1:30 y las 2 menos cuarto del día, de la madrugada del día 12. Bueno, pues 5 horas antes, a las 9 de la noche, en los noticiarios, Juan Baño, que es el responsable de información interior, ¿no?, de la cadena, pues dice, en una de las mochilas que no ha explotado ha aparecido un teléfono móvil. Y además habla de ese teléfono móvil que preexiste y después por todo. Yo lo analizo perfectamente y se entiende perfectamente que está hablando solo puede estar hablando de la que va a aparecer, ¿no?
el tema del que son los que hablan, digamos, más claramente de la existencia de terroristas suicidas, hasta el punto que el ministro de Interior, el portavoz de Zaplana, tiene que intervenir en televisión española para negarlo. ¿Usted qué hipótesis maneja sobre ese tema? Bueno, en realidad da igual, ¿no? Porque eso es todo, ahí hay una célula que no sabemos cómo es, ¿no? Una célula que se dedica a intoxicar, ¿no? Hombre, yo analizo en el libro, hay una nota de, yo no lo digo yo, lo dijeron algunos de los comisionados en la comisión de investigación, en concreto Llamazares, da a entender que no entiende cómo el CNI pudo decir el día 11 que no había terrorismo en su nota, es a usted sí, la de las 3, la de las 15:51, sí. es cierto. El CNI no dio ni una, porque dijo que era ETA y después no era ETA, después dijo que no había suicida, En el fondo yo creo que las daba todas, lo que pasa es que después se cambió todo, ¿no? Pero eso sí, cuando dice el suicida no está delante, está detrás, es que va a estar detrás, pues resulta que después ese suicida que apareció haciendo reivindicando en un vídeo tal, pues después resulta que aparece suicidado en Leganés, ¿no? Un poco en el terreno de los juicios de valor que se pudieran hacer, pero por hacer, digamos, el juicio de las personas que, digamos, los informadores o que consideraron ya cuando aún no había indicios fuertes de que había terrorismo islámico, no podía partir, digamos, de pues por el número de muertos o por ser un día 11. Estoy pensando, digo, en los números que decíamos, como el señor Merlos cuando hace ese juicio de los kamikazes. No puede ir más por el lado de la suposición por número de muertos o por día que por algún tipo de complot de intoxicación, como comentaba usted antes. Bueno, esto, hombre, el que haya sido hecho el día 11 es probable que quien hace los atentados se cubra y hubiera planificado a lo mejor una versión B, la versión B islamista, o sea que en esa misma, o sea, en ese mismo, o sea, lo que yo lo sé por conversaciones que recuerdo ese día, sí, que había a nivel de calle alguno y no podría ser porque es día 11, no, porque claro, es que eso, no, por supuesto, es que eso es uno de los argumentos fundamentales de la versión oficial, para decir que es que los terroristas habían querido conmemorar el 11S, ¿no? Para buscar una honesta, pero es que, claro, es que del 11S al 11M hay en principio 2 años y medio, lo cual, hombre, una conmemoración de 2 años y medio, pues podían haberlo hecho 6 meses antes y hubiera sido un 11 de septiembre y sí que hubiera sido una conmemoración como Dios manda, pero no solo eso, después como están buscando argumentos para decir que eso que querían estos islamistas, decir que esos 11 días, esos 2 meses y medio, pues era el motivo onomástico, por decirlo así, como una especie de onomástico para rememorar los otros, como eso no salía bien, pues sacaron un nuevo asunto que fueron los 911 días, que es que entre el 11S y el 11M decían que había 911 días, pues y claro, 9-11, eso fue ese... la fiscal Olga Sánchez lo defendió, entonces decía, sí, porque fueron 911, y claro, 911 días, 9 es septiembre y 11 septiembre, pero claro, es que es una cosa ridícula. No sabemos si alguien o algo pudo llamar a la cadena SER a decirles, oye, tenemos este dato de los suicidas, no sabemos si alguien pudo llamar a la cadena COPE por la tarde para decirles, oye, este dato, o la mochila del señor Baño, pero sí sabemos que hubo llamadas por lo menos a otros medios por parte del gobierno, porque hasta aquí sentado el señor Zarzalejos, que dice que a él le llamó el gobierno para apuntarle una línea, el señor Severio, con el que yo hablé, también me apuntó eso, que entonces el director del País, lo ha reconocido el señor Amir, lo ha reconocido... Pero, perdona, pero sí sabemos que la SER son 3 fuentes distintas de la lucha antiterrorista, o sea, que ellos lo dicen. O sea, les han intoxicado claramente. Hay fuentes... es cierto, tres fuentes de la lucha antiterrorista, dijo o del CNI o de lo que sea, que les han dicho eso, ¿no? Lo que voy a decir es que aparte de este lado, también sabemos que por el otro lado, antes mencionó el señor Timmerman, que fue el que decían que había mandado aquí la nota a los corresponsales, que había como mínimo un equipo funcionando y puede que 2 equipos funcionando con mucho interés en orientar, digamos, a los medios de comunicación en aquella jornada del 11 de marzo. De hecho, tanto El País como el periódico de Cataluña llegaron a cambiar sus portadas. No sabemos si a raíz de la llamada ya habían empezado a hacerlo un minuto antes, ahí sabe que hay una polémica, pero ¿qué conclusión se puede sacar de ahí en la que parece que todo el mundo quería informar con certeza? Porque, por ejemplo, el día 12 de marzo, la mañana del 12 de marzo, hay varios medios que dicen con certeza que es ETA. Lo dice Radio Nacional de España, todo apunta a ETA. Lo dice la COPE, Federico Jiménez Santos, al 99,9% es ETA. En Onda Cero, Felipe Sagún, yo diría ETA. Podemos suponer, ¿les habrán llamado? Bueno, vamos a ver, esto... desde el punto de vista de la investigación, no se puede sostener
que el atentado tiene ningún viso de ser islamista, si no es nada más que por impresiones. Es que han habido muchos muertos, es que claro, cosas, lugares comunes como tal, pero la policía no funciona con impresiones. O sea, por datos no hay ningún dato objetivo. O sea, la Renault Kangoo y la cinta coránica no es un dato objetivo que apunta al islamismo. Es una cosa intoxicadora, pero no. ¿Por qué? Pues porque esa cinta coránica que dicen es una que podía adquirir cualquiera en un mercadillo, en el rastro. No tenía ningún contenido yihadista. Entonces, pues tú no puedes, tienes que pensar como pensaron, y lo discutieron todos los medios, todos los mandos policiales con el Ministerio del Interior, pensaban que eso podía haber sido, eso lo dijo Starloa, pensaban que podía haber sido una intoxicación, ¿no? O sea, a ver si nos están despistando, dice, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hay es un movimiento. En cambio, sí hay continuamente noticias que dicen, no, es que ha sido Al-Qaeda, tal. Lo que hay es un movimiento perfectamente político, subterráneo, de agitación y propaganda y tal, en el cual va encaminando los atentados después de las 2 de la tarde hacia el islamismo, sin tener ningún dato. Después, por supuesto, con toda la floración que hay de pruebas, que después, hombre, las hemos investigado, y entonces ahora creo que cualquier persona que haya investigado sobre esto no puede dar ningún crédito a esas pruebas con las cuales se ha condenado a estas personas que son medios cabezas de turco, medios chivos expiatorios, ¿no? En ese momento no puede saber nada. Entonces todo eso va ocurriendo, pero previamente a que ocurran los datos y que surjan definitivamente como que apuntan a ese falso atentado islamista, ¿no? Pero que al menos puedas decir que sí, que había un atentado islamista, aunque después fuera falso. Bueno, pues antes de eso ya hay una campaña de orquestación, es decir, hay unos... Pero ¿cree usted que solo hubo campaña? ¿Cree usted que solo hubo campaña para apuntar a islámico o que había dos campañas? No, unos que querían islámicos y lo que otros pasa ETA? que es que el gobierno... Mira, todo el mundo, como te dije al principio, apuntaba a ETA, y entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno pues tiene que seguir manteniendo eso, ¿no? Tiene que seguir manteniendo, pues ¿por qué lo tiene que seguir manteniendo? Bueno, pues porque está ya en una espiral en la cual ha perdido el control de todo, ¿no? Ya están jugando con él. Con el gobierno empiezan a jugar a partir de las 2:30 de la tarde, ¿no? Y entonces pues van siempre a remolque. Pero bueno, pero es que hay que ver un poco el libro. Usted en su libro, que tiene alguna crítica al ministro Acebes, por ejemplo, en la famosa rueda de prensa de las 8 del día 11, cuando dice lo de ordenado a abrir una segunda línea de investigación, y usted es muy crítico con esa expresión, es decir, que el ministro no tenía que ordenar abrir ninguna porque se entendía que ya debían estar todas abiertas, comenta usted. Es que era absurdo, ¿no? O sea, es que es muy raro todo lo de que ocurre por la tarde, porque es que, claro, después de mucho analizar y de ver muchas cosas, hombre, pues y eso se trasluce en el libro, hay la impresión de que de alguna manera, aunque el gobierno sigue manteniendo que es ETA y tal, pero que ha habido ahí unos movimientos subterráneos tremendos en los cuales ya, por lo que sea, pues ese atentado tenía que ser islámico, ¿no? Y de alguna manera, pues el gobierno del PP da la impresión de que mira para otro lado, de que deja hacer. Y eso es un síntoma, yo le llamo de rendición de la ciudadela, ¿no? Primer síntoma de rendición de la ciudadela es la manera como da Acebes esa noticia, en la cual, primero, como ha dicho usted, no tenía por qué abrir nada. Todas las vías deberían estar abiertas, esa es la labor de la policía, ¿no? No tiene por qué el ministro y Aznar, que dijo que ellos dos habían tomado la decisión de abrir la vía de investigación islamista, pero esto cómo puede ser, ¿no? Por una tontería como era, de la cual debes sospechar, como que lo han puesto, porque de hecho la policía sospechó sobre esa cinta coránica. Esto qué cosa más rara es. Pues por supuesto se ha demostrado que todo eso es falso, ¿no? Pero en ese momento deberías haber sospechado que eso podía ser falso, ¿no? Bueno, pues ellos dicen, pues él abre la segunda vía de investigación islamista precisamente por esa Renault Kangoo y por esa cinta coránica, con lo cual está diciendo, como Verdi con asas, mire, esto es islamista. Se estaba poniendo la soga alrededor del cuello. Es una cosa muy extraña. Hay quien señala como que el ministro de Interior, señor Acebes, iba un poco como por detrás de las circunstancias, que parecía que iba todo antes y era el último en enterarse. No sé si comparte usted esa visión que algunos tienen de la labor del ministro. Sí, de alguna manera sí, o al final, no sé, no puedo evaluar lo que, por supuesto, va detrás. Lo que no sé si es con su consentimiento o no, eso es lo que no sé. Vamos, quiero decir, que si no sé si es porque yo creo que es que las cosas a partir de la tarde del 11M, pues de alguna manera se empiezan a escribir de tal manera que el gobierno estaba sobrepasado, ¿no? Si uno mira las portadas del 12 de marzo en la hemeroteca, prácticamente todos los periódicos, algunos más claros, me acuerdo que don Bieito Rubido, actual director de la ABC, que en ese momento dirigía a la voz de Galicia, ya es que dice Al-Qaeda perpetra la mayor matanza en Madrid. Otros son más secundarios, pero ya más o menos toda la prensa
ya da a entender de una manera u otra que ha sido Al-Qaeda, antes de que ha habido ninguna detención. Que es como dice usted, ya como había llegado cierto convencimiento a nivel mediático, al menos. No sé Bueno, si... eso en algunos sitios, sí, hombre, claro, es que fíjese usted Las que, radios no, curiosamente. fíjese usted que es que se van sembrando cosas que después resultaron todas falsas, pero todas encaminaban la opinión pública. Aquí lo importante, y por lo que en el fondo a lo mejor se pudo imponer una versión islamista de los atentados, es porque se creó un estado de opinión muy importante ya a partir de la tarde del día 11, 12, etcétera, de que eso era de Al-Qaeda e islamistas. Y para eso sirvieron toda una serie de bulos, de intoxicaciones como los suicidas, una muy importante que hubo a las 9 de la noche, esta internacional, que yo lo analizo también, que es que hubo un grupo muy raro que se llama Abu Hafs al-Masri, la reivindicación esa que hizo una reivindicación de los atentados como si fueran ellos la avanzada de Al-Qaeda, ¿no? Entonces eso lo publicaron. Bueno, ese comunicado, los grandes especialistas en terrorismo islamista, internacional como le llaman ahora, y islamista, internacionales, es que al momento, por ejemplo, Yigal Carmon, un israelí, el propio de Zkayar, en la Comisión de Investigación, lo reconoce. Ese grupo no tiene ninguna credibilidad. Se apuntan a un bombardeo. Porque creo que también los apagones de Nueva habían York atribuido ellos. se lo atribuyeron. O sea, se atribuyen lo que sea. ¿Qué quieren decir con esto? Que eso es probablemente pues un grupo que se utilizó, esas siglas se utilizan de una manera como pues de una manera intoxicadora para vender, no sé por parte de quién, pero que desde luego contribuyó todo ello a crear ese caldo de cultivo sin el cual no hubiera sido posible que hacer creíble la versión islamista, ¿no? Es verdad que da la impresión que cuando se producen estas cosas aparecen de repente elementos de intoxicadores. A veces ni siquiera se detecte ningún tipo de beneficio, porque yo me acuerdo que en la mañana de la COPE del propio día 11, en un momento se dijo que había estallado, si no recuerdo mal, la Asamblea de Madrid. Alguien llamó y dijo, pues, que luego dijo, no, esto es un error tal. Es decir, que había gente haciendo circular determinadas informaciones, no sé si con ánimo de que hubiera más confusión o... Bueno, esto hay algunas cosas que barajó mucho la policía y que son muy extrañas, ¿no? Una de ellas es que tenían un apremio enorme, por eso dicen que detuvieron a Jamal Fugam, bueno, cuando era un chivo expiatorio, pero en fin, pero no tenía ningún sentido. Lo hicieron antes de las elecciones, claramente para torcer todo para dar ya el carpetazo definitivo. Se hizo, ¿no? El vuelco electoral, ¿no? Pero continuamente dicen los mandos policiales que les apremiaban, que tenían un apremio enorme, como si fueran a atentar de nuevo. Entonces, claro, lo primero que te pregunto es una cosa, ¿por qué dicen tanto eso? Que van a premiar, que van a hacer de nuevo. Eso es una cosa muy extraña que no tenemos suficientes datos, pero que desde luego es extraña. ¿Por qué? Pues porque, hombre, lo normal es que cuando un terrorista hace un atentado y no se suicida, ¿no? Está claro lo que no se quiere suicidar, lo que quiere salir, y que no le cojan. Después de hacer un gran atentado sabes que va a haber miles de controles y es probable pues que a lo mejor por soplo, por lo que sea, por la carretera o por cualquier cosa, pues te puedan coger, ¿no? El que tiene miedo normalmente es el terrorista después de un atentado. No se dedica a un terrorista después a 1 o 2 días y ahora voy a pegar a otro que se va a enterar. No, las cosas no funcionan así, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen continuamente que eso? Bueno, pues no sé, a lo mejor tenían datos, vete a saber, de los auténticos. Eso hubo una persona en el blog de Luz del Pino, se llama Rolón, un peón negro, que hizo una reflexión muy interesante. Dice, a ver si es que de verdad cuando decía eso de la Morena, Mariano Rayón, etcétera, comisario general de información, de que es que tenían un apremio porque iban a volver a atentar. A ver si estaban diciendo la verdad. A ver si es que están hablando de los auténticos. De los que... Pues no sabemos, ¿no? No sabemos si es que ahí había unas amenazas tremendas, ¿no? Decía algo que es verdad que llama mucho la atención, que es que en este proceso que tiene el señor Zugam contra los testigos, cuando ha ido a declarar, ha tenido muy poca repercusión. Él creo que comentaba que si en Estados Unidos alguien condenado a tantos años por tan bárbaros atentados fuera a declarar, pues lo sacarían, aunque no fuera más que para ponerle a parir, para decir el monstruo de no sé qué, de Oklahoma va a declarar. Y aquí es verdad que había habido escaso tratamiento a esa demanda de Zugam. Me ha parecido entender que usted él considera que alguien que fue condenado básicamente por el testimonio de las dos, creo son rumanas, sin que esto tenga carga despectiva, que hayan sido cuestionadas. Jesús de la Morena, comisario general de información, lo dice. Vamos a ver, cuando le hablan de testigos y de testimonios a la hora de juzgar, y le dice en la comisión de investigación creo que era Rascón Ortega, el del PSOE, le dice, vamos a ver, usted es abogado y usted sabe que para
condenar a una persona meramente por testimonios, eso, bueno, por los testimonios dice, tienen muy poquito valor. ¿Por qué? Y dice, tenemos gente que ha testimoniado, sabemos que es cierto y están fuera. ¿Por qué? Pues porque eso simplemente sirve para encauzar una investigación de verdad. A la gente se la juzga por indicios objetivos. Y los testimonios solo sirven para apoyarlos o para darte pistas. Pero a nadie se lo juzga solo por testimonios. No solo por eso, pero es que además, si encima, como en este caso, había 8 testimonios, de los cuales los jueces quitaron 5, se quedaron con 3, y los otros 5 que quitaron contradecían a los 3, es que a ningún juez se le ocurre juzgar a alguien cuando resulta que si se atendía a todos los testimonios que habían visto a Jamal Zugan tenía que haber puesto todas las bombas en todos los trenes, en los 4 trenes, y tenía que haber puesto prácticamente todas las bombas. Vamos, una cosa de risa. Y si a eso añadimos que además los testimonios de los 3 rumanos eran también contradictorios entre sí, pues entonces ya es que tenemos un panorama en que vemos que sin que hayan salido después todos los escándalos que ha descubierto el mundo, o sea, previamente, cuando son enjuiciados estos señores, pues se le condenó porque había que condenarle, porque no había ni un solo indicio objetivo para condenar. Hemos hablado ya antes de la mochila de Vallecas, la famosa duda de por qué tenía metralla y no tenía metrallas. No hemos hablado todavía del Skoda Fabia, que es, digamos, de las cosas más raras de las que ha habido sobre qué hacía allí eso y qué tenía que ver con esta historia. No sé si merece pena, por según internauta no supiera, distinguir que una cosa es la furgoneta Kangoo, que es la de las cintas crónicas, pero es que luego, tiempo después, para los que no hayan seguido el 11M, apareció esta famosa Skoda Fabia robada en fecha... Bueno, eso es, lo han tapado porque era una cosa tan escandalosa. Por supuesto, no se la tragaron los jueces, ¿no? O sea, estaban sobrados. Que la sentencia... es que ya estaban sobrados los que montaban el asunto y estaban inculpando a esos pobres cabezas de turco. Se sentían sobrados. ¿Por qué? Pues porque había colado todo, veían que estaba colando todo. La Renault Kangoo, no sé cuánto. Y entonces, ni más ni menos que 3 o 4 meses después, hacen aparecer como que se descubre una furgoneta donde dicen que esos que han puesto las bombas habían ido con la Renault Kangoo y que estaba aparcada al lado de la Renault Kangoo. Y bueno, es que no hay... O sea, pensaban ya, yo creo que se sentían ya omnipotentes, porque es que, claro, bueno, por supuesto no han impedido que se vean todas los vídeos, fotografías, etcétera, pero hay vídeos y hay fotografías, y no está ese Skoda Fabia por ningún lado. Hay cantidad de todas las matrículas, de donde estaba eso. No conozcan la historia, ¿qué era lo que aportaba el Skoda Fabia a la versión oficial? El Skoda Fabia se monta, yo lo cuento ahí claramente, ¿no? En la versión oficial tiene que buscar un autor intelectual porque han buscado 20.000, un día es uno, otro día es otro, y digo, oye, que no nos sale ninguno, ¿no? Entonces tenían que meter alguno, ¿no? Entonces hay uno que es el terrorista, por llamarlo así, del CNI, que se llama Alequema Lamari, que como resulta que de los de Leganés, que eran 7, habían identificado 6, desde el primer momento que ellos dijeron, no se sabe por qué, dijeron que Alequema Lamari era el autor intelectual, y entonces pues van apuntando eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando aparece el Skoda Fabia, al lado de esta de Leganés, lo que aparece son vestigios de ADN en ese Skoda Fabia que son de Alequema Lamari, que hay todas las sospechas de que pudiera hasta ser confidente, si no confidente, desde luego controlado por 2 confidentes del CNI, ¿no? Mohamed Afalá y Safwan Sawak, el pollero, ¿no? O sea, y que estaban todo el día con él, ¿no? Y estaba seguido el CNI todo el día. Sabían la obra y milagros de este señor. Bueno, pues aparece el DNI, pues está claro, da la impresión de que se puso ese Skoda Fabia para introducir un elemento de unión para involucrar a Alequema Lamari en los atentados. Y la propia sentencia dice que eso no el Skoda Fabia. Dice que, bueno, la sentencia es un dechado de objetividad, ¿no? Porque usted sabe que arranca con eso en que se pone a nombrar con esos nombres tan raros que tienen estos 7 que murieron en Leganés: Abdelmalik, Muchar, Serhan, Fahed, no sé cuántos, no sé qué, el tunecino, Jamal Amidan, el chino, los nombra a todos, ¿no? Y entonces dice, estos 7 señores el día tal se montaron en los trenes, pusieron las bombas, pom, 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 o sea, hace una descripción como si los hubieran estado grabando casi con vídeo, ¿no? O sea, y ya está. Ellos fueron los que hicieron los atentados. Y en 700 páginas que hay en la sentencia y en todo el sumario, o sea, en 700 páginas que hay en la sentencia no aparece para nada que expliquen
los jueces del tribunal cómo hicieron ellos los atentados. Claro, eso el Supremo se lo tuvo. No, digamos, podríamos saber que hasta aquí, sí, por ejemplo, lo que más insiste ahora el diario El Mundo, y usted también lo recoge, es el tema de los explosivos, ¿no? Para pronunciarlo bien, dinitrotolueno, que era el componente famoso que aparece en estas imágenes que Veo 7 sacó en portada, y que sería un componente que no podría estar en goma 2 seco. No sé si lo estoy diciendo bien, porque el tema de explosivos hemos hecho de un curso intensivo. La pelea aquí que había es que inicialmente, antes mencionaba yo, en Radio Nacional de España y también en Televisión Española y también en otros sitios, el día 12 de marzo se insiste en que ha sido Titadine, porque se lo han comunicado desde Interior el día antes, porque Titadine supuestamente era el explosivo de ETA, para que lo entendamos. Luego se dice que era goma 2 seco, y por tanto sí ha habido, digamos, ha habido una manipulación del gobierno del PP. Pero luego dice que sí podía haber Titadine, con lo cual manipulación sobre manipulación, no sé más o menos. No, mira, eso es muy sencillo. En los trenes explotó, no sabemos lo que explotó, todo lo que explotó, pero sí sabemos que explotó Titadine, porque eso primero fue lo que dijeron lo que dijo la policía. Hay todos yo lo analizo ahí, hay todas las sospechas de que además fue analizado y dio eso. Hay todas las sospechas, porque entre otras cosas dicen que no salieron los análisis hasta las 2:30, pero la perito Tedax que analizó eso sí dice que lo hizo por la mañana, o sea que la información que dio Cuadro Jaén, pues se podría pensar que a lo mejor tenía ese dato ya de los que dio Cuadro Jaén, dio ese dato al Ministerio del Interior, pues se podría pensar que se basaba en estos análisis, que era muy difícil que hubiera explotado goma 2 seco, y que era, por supuesto, se demostraba que en uno de los focos sí había explotado Titadine, que es el único que no se lavó, porque todas las muestras las dieron lavadas, y no dieron después los extractos de lavado, que se podría ver. O sea, todo es una irregularidad tremenda, pero en uno de ellos, por supuesto, y en los demás hay la sospecha de que podría, porque estaba ese dinitrotolueno en todas las muestras de los que habían explotado. Había la sospecha de que podía haber explotado. Lo que pasa que es que la sentencia pues se basa en una cosa que es absolutamente falsa, en un componente que dice que es exclusivo de la goma 2 seco y que era mentira, que es el dibutilftalato. Entonces, no solo era algo que podía haber, que aparecía en todas las muestras, pero que demostraron y estaban de acuerdo todos, incluso el juez lo recogió, de que eso no se podía demostrar por eso, que era goma 2 seco, porque dibutilftalato hay en todo, en las paredes de los trenes, cuando hay una explosión se esparce por todos lados. No podías tú asegurar eso, y ellos, los peritos oficiales, lo reconocieron. Lo que pasa es que en el juicio lo negaron. Entonces, sobre esa, en el fondo, falsedad, y no solo eso, sino que además se ocultó que se había dado también el dibutilftalato en el Titadine 50, es decir, en uno de los que estaban, de lo que utilizaba ETA y de de las muestras que habían salido en el análisis concretamente del polvo rosa, ¿no? Entonces, el Titadine 50, que en Cañaveras se le aprendió a ETA, daba dibutilftalato. Bueno, pues eso, de alguna manera, en la pericia se camufló. Con lo cual, pues se dieron unos datos para decir que era goma 2 seco que eran absolutamente falsos. Después, con el libro de Titadine está claro que no se podía sostener esto, y yo en el libro ya pues definitivamente lo digo, pero les da igual, les da igual. Para ellos es lo de Olga Sánchez. En los trenes estalló goma 2 seco y vale ya. Eso es el 11M. O sea, el 11M es que da igual que la ciencia, que tú puedas demostrar cualquier cosa, da igual. Aquí lo importante es quién manda. Pero para que este tema de los explosivos, digamos, fuera relevante, sería si se pudiera, digamos, negar que tenía algo que ver, digamos, en la mina Conchita. Es decir, que este componente, digamos, era imposible que saliera en mina Conchita, porque, digamos, un defensor aquí de la versión oficial me diría, oiga, que ha habido un señor llamado Suárez Trasoras, de los que está condenado, que declaró haber vendido en el famoso McDonald's esta cantidad a Ahmidán delante del señor García y su mujer. Ha habido unos condenados, el Ganou y Otman Ganou, no sé cómo se pronuncia, a 40.000 años de cárcel, que dice que transportó con los otros 3 chicos que transportó esos explosivos, por lo menos sabemos que salieron de mina Conchita y que fueron transportados. Sí, pero claro, pero es que aquí está primero es muy... yo en el libro demuestro que la caravana esa de la caravana de Asturias, de cuando traen eso, no se lo puede creer nadie. Pero bueno, que es un montaje posterior también. Esa es la impresión que tenemos, ¿no? Pero independientemente de eso, es que da igual. A mí qué más me da de que haya vendido otras zorras al chino y al tunecino. Si esos componentes podían... Pero que eso tiene sentido, o sea, si realmente... O sea, es que es como volver la lógica al revés, ¿no? O sea, estos señores, si hicieron ese atentado, tendría que haber salido en los trenes que había goma 2 seco. Como no sale goma 2 seco
aunque lo hayan intentado, porque en los trenes solo se dice que es dinamita. La goma 2 eco la descubren con pruebas posteriores, fuera del escenario de los hechos, que son los trenes, que son en la goma, en la mochila de Vallecas y en la Renault Kangoo, fuera de los trenes. Ahí hay goma 2 eco y dicen, claro, como aquí hay goma 2 eco, pues ahí debió también haberlo, ¿no? O sea, una lógica increíble, ¿no? Bueno, pues lo que está claro es que si no explotó en los trenes goma 2 eco, por mucho que haya habido tráfico de uno de otro, pues me da igual. Eso quiere decir que estos señores no lo han hecho. Para haberlo hecho hay que demostrar, o sea, la versión oficial tendría que haber demostrado que hubo un tráfico del que fuera con titadín, que hubiera sido adquirido por estos señores y que estos señores lo colocaron. Pero si estos señores no pudieron, si lo que explotó fue titadín, no pudieron haber colocado las bombas, porque ellos solo traficaron con goma 2 eco. Es así el tema, ¿no? Porque se señaló como a Rabellos mal el cerebro y fue absuelto ya en primera instancia. Es verdad que en la comisión de investigación el ministro señor Alonso creo que dijo que el cerebro era el tunecino, el Serjane. Y luego la declaración ahí se apoyaban en la viuda de Azmidán, que decía Serjane le cambió y le volvió, digamos, en un peligroso yihadista. ¿Qué conclusiones saca? Porque usted también dedica bastante tiempo al tema de la ausencia de cerebro del atentado. Bueno, es que, primero, no es un atentado islamista y por tanto todos los que nos digan, vamos, es decir, lo quiero dejar bien claro, yo no sé si ha sido islamista. Desde luego, esos que dice la versión oficial no han sido. Ninguno de los imputados que han venido por la versión oficial, de los que empezaron 129, después fueron a juzgados 29 y al final se quedaron 3 solo juzgados, que fueron 7 murieron y 3 juzgados, sí, que son Jabal Zugam, Otman Aknawi y Trashoras, ¿no? Bueno, nadie de esos que han aparecido en esto tiene nada que ver con los atentados. O sea que yo no niego que haya sido un atentado islamista, pero tiene que haber sido otro atentado islamista. Que lo demuestren, que lo digan, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues a mí me da igual lo que digan de una cosa. De hecho, todos ellos, en algún momento, la versión oficial les ha dicho que eran el autor intelectual. Vamos, es que yo no he visto nunca a nivel mediático sí parecía que un día nos decían que el cerebro, ¿no?, era el chino, otro día nos decían que el cerebro era la Mari, otro que el cerebro era el Serjane. El País hubo una semana en que creo que sacó cada día, en primera portada, pero además en primera portada sacaba uno. Ahora se llama la mera Sisi, o ahora no sé cuántos, o ahora no sé qué, y todos los días te sacaba una. Y por copiar lo que dijo el señor Alonso en aquella comisión, ¿Serjane el tunecino pudiera haber sido ese cerebro o no habría ningún indicio? No. Serjane es otro confidente policial, o sea, da toda la impresión. El imán Cartagena lo señaló como un confidente. Después dice, no, es que el imán Cartagena, bueno, pues el imán Cartagena era un confidente de la policía, y las cosas que dijo en el juicio son mucho más sostenibles que desde luego las que sostienen después sus controladores. Eso es inevitable. O sea, hay hechos que dice, por ejemplo, uno clarísimo, ¿no? Cuando le citan al imán Cartagena el día que vuelan los de Leganés, el día 13 a las 12 de la mañana, y que él dice que los de la UCIE le dicen que vaya a un piso que hay en Leganés porque ahí están sus amigos para que le digan quién hay, quién no hay, no sé cuánto es qué, y él le entra o huele a chamusquina y dice, uy, yo no voy para allá, uy, yo no quiero, tal. Y entonces, bueno, niegan después que le hayan dicho eso, pero es que resulta que después Juan Jesús Sánchez Manzano dice que a los TEDx les dijeron a las 12 de la mañana del día 3 que tenían que estar preparados para ir a un piso de Leganés. Pues si casan las horas, entonces pues te puedes pensar que tiene mucha más razón el imán Cartagena sobre eso de que le indujeron a ir a las 12, porque puedes pensar que sí lo sabían, aunque ellos digan que no lo sabían, pues es muy difícil que la OCIE, que es una de las unidades fundamentales de la Comisaría General de Información, y si la Comisaría General de Información le informa a Sánchez Manzano de que hay a las 12 eso, pues que no lo supiera, ¿no? Se publica, por cierto, en el libro, además hay un anexo. Perdóname. Sí, no, lo digo por eso, porque es que el imán Cartagena, entre otras cosas, pues dice que siguió a Serjane el tunecino una vez que le vio en una moto, le siguió detrás y vio cómo entraba, donde él se citaba con su controlador de la UCIE, ¿no? Como confidente, que él era confidente, y ve que se entrevista con el mismo, con su propio controlador. O sea, otro confidente más.
O sea, que es todo... Sí, que usted publica todo un organigrama de la policía en el libro y dedica bastantes aspectos del tema de la policía, pero un personaje muy interesante que es citado, aunque quizá me interesa sacarlo ahí, es la figura del el político, digamos, que dirigía la policía, que es Agustín Díaz de Mera, porque, digamos, al final fue una figura que, si nos creíamos lo de las trincheras, hizo mucho favor en el juicio a la trinchera, digamos, que quería presentar esto como una conspiración mediática inventada por el tema del famoso informe de si que me han enseñado que se ha falsificado, que dice que es ETA-CM, luego no digo quién, luego sí digo... Que es de ETA con islamistas. Es la teoría de la joint venture, la teoría de la colaboración entre ETA e islamistas. Esa es una teoría absolutamente intoxicadora. Y desde luego, hombre, yo creo que ahí contribuyó mucho a intoxicar el director general de la policía, porque que eso es una intoxicación total. O sea, lo que decía Dezcayar de que es agua y aceite, por supuesto que es agua y aceite. Ahí no había, no había, entre otras cosas, porque no había ninguna conexión entre la ETA y esos señores de lavapiés, ¿no? Si acaso podía haber, pero de otro estilo. Eso no lo sabemos. No sabemos si el chino, Jamal Amidá, que era de islamista, ese tenía, pues no sé, ya sé, nada, ¿no? Era una persona que le gustaba la francachela, la juerga, las señoritas, como decía Dezcayar, con piercings en el ombligo, fiestas con señoritas con piercings en el ombligo, ¿no? Sí, no muy islámico. No muy islámico, ¿no? Y que, en fin, que después le buscaron un perfil islámico por sus detenciones en las cárceles de Marruecos. Bueno, Luis del Pino ha demostrado por todos lados y se ve también en el sumario, eso no tiene pies ni cabeza, ¿no? Bueno, pues este señor era un traficante de drogas. Y entonces, pues tiene aventuras ahí, que no sabemos si las tiene o no las tiene, pero en fin, en el País Vasco. Y entonces se podría entender a lo mejor que incluso este señor pues también pudiera ser, es una suposición, ¿no? Pudiera ser también de alguna manera un confidente policial y que estuviera tratando de marcar objetivos de ETA por medio del narcotráfico, ¿no? Porque ya sabemos que ETA en el País Vasco pues controla ese asunto, ¿no? Entonces, pues se podría pensar eso, pero vamos, quiero decir, precisamente hay un capítulo que le llamo la teoría de la capilaridad, en el libro, en el cual pues expongo una teoría de Agustín Díaz de Mera, por el cual pues es que se ve perfectamente, pero perfectamente, que es que estos señores, concretamente la banda del Chino, y todos los que murieron en Leganés, pues no debían tener mucho que ver con el islamismo, porque los que controlan todas las operaciones contra esos señores que más o menos parece que los tienen cercados el día anterior en Albolote y al día siguiente en Leganés los descubren, pues no son los de la UCIE, que son los especialistas en islamismo, son la UCI, que es en ETA. Son los que llevan todo el tema, ¿no? Y además él, Agustín Díaz de Mera, para llevar la contraria a uno de los comisionados, a Janey Wasch, para decirle, no, es que usted me dice que no, usted me dice que no tienen nada que ver que todo apuntaba ya a islamismo y que ETA no. Pues mire, para que vea usted que incluso después del 11M, o sea, el día 3 de abril, 2 de abril, habla sobre Albolote, ¿quién está llevando la operación de estos contra estos de Albolote, que son los de Leganés, que es el chino? ¿Quiénes son? Pues mire usted, es el número 1 de la lucha antiterrorista contra ETA, de la UCI, el jefe de la UCI y otros comisarios de la UCI. Bueno, pues está diciendo claramente este señor, el chino, quien lo controla es la UCI, es decir, la especialista con ETA, no tiene nada que ver con el islamismo, ¿no? Esos servicios secretos y esa Guardia Civil dependían del gobierno del Partido Popular, el teórico, digamos, perjudicado del atentado. Luego, simplificando mucho, ¿qué conclusión se podría sacar? O bien no vieron lo que tenía delante, o bien, opción B, había algo más extraño por ahí. Bueno, la tesis que nos parece más plausible, porque al final analizamos con todo lo que se ha analizado, con esos hechos más o menos que vienen, que desde nuestro punto de vista los hechos fundamentales son que la versión oficial no es sostenible, ¿no? Y también que de alguna manera da la impresión, por datos, indicios y cosas, que da la impresión de que también el gobierno del Partido Popular, los mandos del interior, parece que miran para otro lado. Son dos hechos para tratar de entender cómo son las reacciones políticas ante lo que ocurrió, ¿no? Y ante eso, pues se podría pensar que hay ahí unos, en fin, está explicado en el libro, ¿no? Pero que dentro de la lucha antiterrorista contra ETA se tienden una serie, pues no sé, de trampas o algo así,
que son el origen de lo que ocurrió después en el 11M, ¿no? O sea, ahí hay una operación de inteligencia de muy gran envergadura. Digo inteligencia porque eso lógicamente tiene que ser gente muy inteligente, ¿no? Y que está en conexión más o menos por el mundo eso que se llama cloacas, que puede ser pues eso de la policía, los servicios secretos, lo que sea, no sabemos exactamente qué, pero que da toda la impresión de que en ese mundo, que bueno, que desde Le Carré etcétera, pues se ha estudiado muchísimo y se ha novelado, pero que probablemente la realidad del 11M no imita el arte, sino que lo supere, ¿no? ¿Habrá, digamos, judicialmente, que es, digamos, alguna continuación o veremos como un punto final, como si fuera el descanso y aquí? Bueno, eso va a ser muy difícil judicialmente. Ya ha visto usted lo que ha hecho hoy el Supremo, ¿no? Que ha dado carpetazo al asunto de Sánchez Manzano. O sea, la demanda esto que es había un golpe, puesto. esto es un golpe para cambiar un régimen. El régimen que ha salido no se ha hecho un golpe de esa envergadura, para conseguir unos resultados políticos, etcétera, y para conseguir cambiar una nación como se ha cambiado España, para que ahora vayan a fastidiar el asunto unos pulcros y celosos jueces. ¿Qué es lo que han hecho los jueces? Pues ha sido tapar todas las posibilidades que haya de poder llegar a todas las diligencias que han querido practicar las víctimas para tratar de averiguar qué es lo que explotó, qué es lo que pasó. Todas han sido sistemáticamente denegadas en todas las instancias. En la audiencia solo ha habido una juez, Coro Cillán, que sí quiso investigar por la vía ordinaria, pero ahí se lo quitaron de las manos, se lo quitó la Audiencia de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid, y ahora lo ha sancionado el Supremo. O sea, en todos los órdenes, Audiencia Nacional, audiencias provinciales y Tribunal Supremo, todos todos están unidos para que no podamos, pues desgraciadamente, saber nada de lo que ha pasado. Usted ha comentado en una entrevista reciente que el fiscal actual había llegado incluso un paso más lejos que el fiscal general de Estado anterior al decir que estaba juzgado ya el 11M. Entiendo que no comparte ese... Sí, no, para él dice, pero parece que se quería que le perdonasen. Lo decía de una manera que parece que estaba dirigiéndose, no sé, pues a lo mejor a la gente que le importa a esta gente de derechas meliflua, ¿no? Que es el grupo Prisa. Parece que no me vayan a criticar, y parece que se está dirigiendo a ellos. No, para mí esto del 11M es cosa juzgada. Pues perfecto, hombre, pues nada. Entiendo, y creo que para que no quede ningún margen de dudas, que aquellos que se insisten en decir, no, el que dude es que piensa que ha sido ETA. Usted ha dicho que no es que sea un defensor de ETA, sino de que no se puede estar seguro de nada de lo que... Hombre, por supuesto. O sea, por supuesto, lo que yo estoy convencido es que de haber ETA ha podido colaborar o no, o sea, lo que sí creo es que en principio los atentados fueron hechos con el signo, porque era la única manera de poder dársela al gobierno, ¿no? De poder engañarle, con el signo de que hubiera sido ETA. No sé si ha contribuido. ETA puede haber colaborado desde luego en los señuelos que fue planteando antes de Cañaveras y Chamartín. Es muy probable que haya colaborado, pero que no sabemos si realmente es autor, por ejemplo, pues material. Desde luego, intelectual, no. Y material es probable que tampoco, aunque puede haber colaborado en algunas cosas. Quién sabe si a lo mejor esas 12 mochilas de las que famosas que iban a poner en Baqueira Beret existían y son las que se pusieron en los trenes. Desde luego, eso es lo que creyó el gobierno y eso es lo que le vendieron al gobierno incluso un día antes. O sea, a Acebes, a esos Irkus Vadillo y Gorka Vidal que habían detenido en la caravana de Cañaveras, el día antes, el día 10, en unos interrogatorios dijeron, oye, que esas 12 mochilas que íbamos a poner en Baqueira Beret están dispuestas para explotar. O sea, es una cosa impresionante. El gobierno creyó claramente que, porque explotaron 12, hubo 12 explosiones. Entonces, claro, creyó que había sido las eso. Mismas, como que decir, si no tenía nada que ver, como poco había una casualidad bastante... Bueno, es que en el crimen las casualidades, ¿no? Es que llama la atención que cosas como que parece que se han ido hablando menos, ¿no? Estoy contando antes lo del ese segundo extraño atentado del AVE que supuestamente era la misma isla, que se produce a los pocos días del 11 de marzo y tampoco se ha eso ocurre justo antes. Eso es una cosa muy, muy, muy singular. O sea, el 31 de marzo sacan, que nadie sabía nada de islamistas, sacan las fotos de 6 de los 7 que se iban a inmolar. Y que coinciden, creo que 4 o 5 son coincidentes. Y estos en vez de dedicarse, de irse en patera o de irse como pueden, ¿no?, a su casa, no, pues se dedican a hacer fechorías, ponen en el AVE no sé qué, después se van al Bolote y después, y todos juntitos además en no sé, es una cosa muy,
como dice Mújica dice, ahí lo que pasó es que lo reunieron, ¿no? O sea que es un final de archivo, le llama final de archivo. O sea, los servicios secretos, cuando una cosa se acaba, y quien tiene que desaparecer, a quien hay que endilgarle el marrón, por decirlo de alguna manera, esto, pues el endilga, ¿no? Es cuando le llaman cierre de archivo, ¿no? Es un capítulo que yo tengo ahí, siguiendo un poco a Fernando Mújica, ¿no? El pasado lunes en una tertulia dedicada a la 11M era el tema de Torronteras, ¿no? De que es, digamos, uno de los que suele salir de la duda de si se está faltando respeto o no a la figura de Torronteras. Usted llama atención una cosa que comenta en el libro, que es cuando se saca lo de que luego fue desenterrado y quemado y dicen que si era el hermano de Agmidano y tal. Entonces se plantea la duda de si tal vez querían hacer desaparecer algo o borrar alguna señal o alguna muestra. No, yo creo, bueno, puede ser, pero vamos, lo apunto eso, pero yo creo que francamente eso es todo otra de las grandes intoxicaciones que hacen, que simplemente para demostrar que los islamistas y los que han dicho que son estos son muy malos. O sea, es una cosa deprimente, pero eso dijeron que lo iban a investigar, no lo ha investigado la policía. Pero no ha habido una condena nunca. Pero no tiene ningún condena. Pero eso de que dijeron de hermano de Jamal Abidán, pero vamos a ver, si lo que tenían es que estar, pero eso es que no tiene ningún sentido. Si cuando una persona se inmola y ha matado a alguien, o sea, va al paraíso. Dice, ¿cómo tendrían que darle, si acaso tendrían que darle los islamistas esos, familiares de Jamal Amidán, tenían que darle las gracias a Torronteras, por haber permitido... no quiero hacer bromas con esto, pero vamos, quiero decir, que tenían que haberle dado esto porque por haber matado a un infiel, ese señor iba a ir al paraíso. No tenían ninguna razón para desenterrarle y humillar y esto, como si estuvieran queriendo hacer una venganza contra ese pobre. En absoluto, tendrían que estar contentos porque permitía que su hermano, si ese realmente hubiera sido el hermano de Jamal Amidán, que su hermano hubiera ido, en fin, al paraíso y que tuviera 72 uríes en fila, ¿no? Bueno, lo que en todo caso no se puede negar es que si alguien, cualquiera de los internautas que nos está viendo, tiene dudas o se confunde el dato, se mezcla, en el libro Las cloacas del 11M del señor López Bru tiene ordenado por capítulos y por apartados, digamos, todas las informaciones aparecidas en estos años en el tema del 1 de marzo, más algunas aportaciones que además por internet, como luego desaparecen cosas en internet, pues por lo menos quedan algunas cosas en este trabajo, y yo le agradezco personalmente que haya venido aquí a Periodista Digital a hablarnos un poco de esta investigación y documentación que ha hecho usted. Pues muchas gracias, Francisco. Nada, a usted por venir. De acuerdo, muchas gracias.